Pues vamos a comenzar con este tema muy importante que es el señorío de Jesucristo. Hemos estado en varios mensajes, hemos estado hablando al respecto de este tema, que el día de hoy en las iglesias evangélicas se hace de lado. Uno de los oficios principales que tiene Jesucristo, que es el de ser Señor, ¿verdad? Se le ubica como Salvador en general, pero su oficio de ser Señor realmente no se le da la debida importancia. Y para la salvación, para el Evangelio, para realmente ser salvos, no podemos nosotros omitir ese atributo fundamental que tiene nuestro Señor Jesucristo, de ser el Señor de señores, el Rey de reyes y el soberano de toda la creación, ser nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener claro esta parte acerca de que Él es soberano, que Él es el Señor de todos, ¿no? Y realmente, ¿qué implicaciones tiene eso si decimos que Él es Señor? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Qué nos toca hacer como cristianos, como iglesia, hacer al respecto de que Él sea el Señor? Y nosotros no le hacemos Señor, lo hace Dios. Vamos a ver el texto base en Hechos 2:36. En Hechos 2:36, si quieren acompañarme y leerlo en sus Biblias. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este texto habla muy bien de los dos atributos que tiene Jesús: ser Señor y ser Salvador, ser Cristo, ¿no? Como observación curiosa, ¿qué querrá decir, hermanos, que en el Nuevo Testamento aparezca un total de 747 veces la característica de Jesucristo de ser Curio, de ser Señor? 747 veces. Es impresionante cómo se centra, desde mi punto de vista, la centralidad del señorío de Cristo, ¿no? Salvador, por ejemplo, solamente en Hechos de los Apóstoles aparece solamente 2 veces, y 92 veces en Hechos aparece como Curio. Entonces, para el Nuevo Testamento, hablar del Señor Jesucristo es algo central. No sé si a ustedes les parezca también, pero cómo se repite insistentemente Señor, 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 ¿no? Y cómo hemos visto que los apóstoles se identificaban como esclavos del Señor, ¿verdad? No como siervos nada más, sino como esclavos del Señor. Y ellos nos ponen el ejemplo a nosotros, como iglesia primitiva, nos ponen el ejemplo de lo que para nosotros como sus imitadores, como iglesia, debe de ser fundamental también este aspecto clave del señorío de Jesucristo y qué tanto repercute en nuestra salvación. Porque les he de comentar que la práctica hoy en día del evangelismo se centra en el atributo de salvación de Jesucristo, ¿no? Yo recuerdo las palabras de cuando me bauticé, el pastor me dice: ¿aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Como tu único y suficiente Salvador. Yo dije: sí, lo acepto, ¿no? Pero ¿cuándo se mencionó acerca de tu Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuándo se habló del Señor Jesucristo? Realmente no. Ya empezando a conocer un poquito más, nos damos cuenta que en la práctica, en el evangelismo, se habla: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, ¿no? Y se invita a que la gente tome una decisión por Cristo, pero centrado en hacerlo a Él Salvador, ¿no? Nunca hablamos el evangelismo acerca de hazlo tú, Señor, ¿no? Entonces, esto es importante porque se piensa, o no sé si ustedes lo vean así, como una segunda decisión. Cuando tú por primera vez te vuelves creyente, tienes que aceptar a Cristo como Salvador.
Ya una vez que eres creyente viene una segunda decisión en donde ahora lo haces, Señor, ¿les parece eso algo bíblico? La Biblia habla acerca de dos decisiones. Decisión uno para el nuevo creyente que sea Jesucristo Señor, y ya cuando eres un poquito más grande en la fe, ahora sí lo haces tu Señor. ¿Eso es bíblico, hermano? No, ¿verdad? No podemos separar los dos oficios de Jesucristo, tomar una parte nada más y suponer que somos salvos sin tomar el señorío, porque no es necesario, es opcional o es deseable, es algo que se prefiere, ¿no? Que Él sea tu Señor, pero no es necesario para que seas salvo, no es necesario que Él sea tu Señor, no, no, no. No necesitas arrepentirte de pecados, no necesitas seguir como discípulo sus enseñanzas, no. Con que tú nada más lo aceptes como tu Salvador, eres salvo. ¿Eso es bíblico, hermano? No, ¿verdad? El Señor tiene dos oficios, ya lo vimos, Señor y Cristo. Señor en primer término y Cristo, ¿verdad? Señor, soberano de nuestra vida, Rey de reyes, Señor de señores y también de nuestra vida. Nosotros no lo hacemos así. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. Nosotros tenemos que reconocerlo, pero Él ya es el Señor, Él ya es el Salvador. Nosotros tenemos que reconocerlo. Entonces, no hay una segunda decisión bíblica, es una única decisión que tomas en el paquete, en los dos oficios, a Cristo. Lo tomas como Señor y Salvador, pero no nos puede salvar si no es nuestro Señor. Y me parece que debemos de plantear la forma en que evangelizamos en las calles, la forma en que evangelizamos. Cuando hablamos a las personas es fundamental que desde el principio establezcamos cuál es el verdadero evangelio, que de entrada siempre llevar enfrente la palabra Señor, ¿no? Renuncias a tu vida, aceptas a Jesucristo como tu Señor de tu vida. Ese es el evangelio completo, completo. Y si nosotros estamos dispuestos a renunciar a nosotros para que Él sea el Señor y sea nuestro Salvador, perfecto, somos salvos, porque creemos lo que Él es, pero no podemos hacer a un lado esta parte de su señorío. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ver, a profundizar acerca de los nombres de Jesús. ¿Qué significa Jesús Cristo? ¿Qué es esencial? Porque parte de la salvación significa reconocer quién es Él, creer en quién es Él, ¿no? ¿Y quién es Él? Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es una forma griega del hebreo que es Yeshua o Joshua, ¿no? Y que significa Yahvé salva, Jehová salva, ¿no? Entonces es Salvador. Pero ¿de qué nos va a salvar? De nuestros pecados. Aquí viene una observación grandísima. Nos va a salvar de nuestros pecados. Por eso su nombre es Jesús, porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo hace a través de su gracia, a través de su Espíritu Santo y a través de nuestro arrepentimiento. Pero fundamentalmente Salvador, porque nos salva de nuestros pecados. Si nosotros seguimos en pecado, no ha sido nuestro Salvador, ¿verdad? Porque seguimos en pecado. Pero aquí la clave no es de que va a salvar y va a ser rey de reyes y va a hacer que el pueblo de Israel sea el número uno en toda la tierra. Él habla de pecados, pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, me llama mucho la atención porque muchas veces decimos conocer a Jesús, a Cristo. Sin embargo, vivimos de una forma de pecado en la práctica. Y eso realmente significa que no le conocemos. Conocer a Cristo no nada más es conocerlo exteriormente, ¿no? Como si conociéramos al pastor David Koch, ¿no? Lo conozco exteriormente, lo he visto, lo he saludado,
pero no hay una relación, pero no tiene nada que ver conmigo. De la misma manera, recordemos que dice Juan 8, 31, 32, si pueden verlo en sus Biblias, me agradaría mucho, hermanos. Juan 8, 31, 32. Esto tiene que ver con la profesión falsa de quienes le llamamos Señor, pero realmente no le conocemos de verdad. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está explicando cómo podemos conocerle, hermanos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Él qué es? Él es la verdad. Hermanos, estamos viendo cómo consiste en conocerle a Él. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, si somos obedientes. Amén, hermanos. Amén. Si somos obedientes, si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos y le conoceremos y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De nuestros pecados. Solamente a través de la obediencia, solo a través de la obediencia, siendo sus discípulos, podemos ser libertados o libres del pecado. Y podemos decir que le conocemos, ¿no? Este versículo es muy profundo, es esencial, que nos ayuda a entender muy bien de qué nos vino a salvar Dios. Sí de la ira eterna, sí del infierno, pero a raíz de que nos haya salvado de nuestros pecados. ¿Y cómo podemos decir que le conocemos? Dice aquí, y conoceréis la verdad, conoceremos a Él, lo conoceremos a Él a través de permanecer en su palabra. A ver, amén, hermanos. Aquí nos dice el qué y el cómo, hermanos. ¿El qué? ¿De qué nos va a salvar? De los pecados. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra. Amén, hermanos. ¿Hay otro camino? No, no hay otro camino. Él es Señor de nuestra vida. Tenemos que renunciar a nosotros mismos y que Él sea el Señor. Ese es el camino. Ahora, Cristo. Mateo 2, 4, 6. Mateo 2, 4, 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, el otro oficio también es Cristo, ¿verdad? Cristo significa ungido. Básicamente la palabra o una transliteración de griego de la palabra hebrea Mesías o Mashiach en hebreo es Cristo, una palabra griega y significa ser ungido. ¿A quiénes se ungían? Se ungían a los reyes, ¿verdad? Se les ponía aceite para enviarlos hacia una misión. Se ungía también a los sacerdotes, a los profetas, se les ungía. Y bueno, el ungido realmente es Cristo por parte de Dios y que Él, ¿a qué lo había enviado? A ser rey de reyes, a salvar a su pueblo, ¿verdad? A ser el rey soberano de toda la creación. Para eso fue ungido, para ser Señor, el Mesías, ¿verdad? Entonces, tenía esa misión. Rey, sacerdote, profeta, todas estos atributos en una sola persona, pero ungido por Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ver que es ya Señor, porque es Dios, porque es Salvador y porque es soberano. ¿Cómo podemos respaldar bíblicamente que Jesucristo sea el Señor de todo? Tiene que ser Dios, ¿verdad?
Tiene que ser Dios. Vamos a ver 11 atributos, 11 características que hacen que Jesucristo sea Dios. También vamos a ver cómo Él es Salvador y cómo Él es soberano. Pero empecemos con el número 1, viendo las características que reflejan que Jesús es Dios. Número 1, Juan 1, versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Está afirmando la palabra que el Verbo es Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí estamos viendo que Él es Dios por la palabra, que vino aquí a la tierra, se hizo carne y vimos su gloria. Ahora, también Él es creador. Vamos a ver Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque las creó, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador. Estamos viendo las características de por qué Él es el Señor, por qué es Dios, ¿no? Dios creador. Ahora, Él, vean cómo le habla el Padre, de qué manera el Padre se dirige a Jesucristo. ¿Qué opina Dios de su Hijo? Vean cómo se dirige a Cristo, Hebreos 1:8. Más del Hijo, está hablando el Padre más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le dijo? Oh Dios. El Padre habla de Jesucristo diciéndole, oh Dios. Wow, ¿no, hermanos? Amén. ¿De qué manera el Padre lo está respaldando? Y aquella ocasión que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? O sea, ¿cuánto lo respalda? Omnipresencia, un atributo, una característica de Dios. ¿Cómo sabemos que está en todos los lugares? Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Omnipresente. ¿Amén? Amén. Amén. Omnipotente. ¿Lo podrá todo? Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el cual también sujetar así todas las cosas. Sujeta todas las cosas a su control, a su poder. Es omnipotente. Todas las cosas quedan sujetadas a Él. Amén. Amén. No cambia, inmutable, permanece. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Es inmutable, una característica de Dios, ¿verdad? Un atributo de Dios. Perdona pecados. Dice Mateo 9:2, y aquí le trajeron un paralítico, acostado en una cama. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él perdona pecados, ¿no? El único. ¿Recibe adoración y la acepta? ¿O dice, no, a mí no me adores, adora al Padre? Vean lo que pasa. Él nunca niega recibir adoración. Mateo 28:17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero como siempre, hay algunos que no lo reconocen, hay algunos que dudan, ¿verdad? Dice aquí, pero algunos dudaban. Muy bien, tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Vean lo que él mismo dice acerca de su autoridad, Mateo 28:18.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Está hablando que tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Amén. Muy bien, ahora la deidad, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que sí es Dios, pero no es el Dios todopoderoso, que es Dios poderoso, pero no todopoderoso. Es como les contestamos, entonces ¿cuántos dioses hay? ¿Un Dios grande y un Dios chiquito? Vean lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuánto le falta a toda la plenitud? ¿Cuánto le falta, hermanos? ¿Cuánto le falta? Nada, ¿no? Habla de toda la plenitud de la deidad. Es Dios todopoderoso. Amén. 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 ¿Y qué dice él? Se hace uno, por eso los judíos lo entendieron muy bien y lo crucificaron. Se identifica como uno, igual que el Padre, uno igual que el Padre, dice Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Muy bien, entonces, bueno, pues cuando escuchamos las palabras de Jesús, estamos escuchando las palabras de Dios, amén. Cuando nosotros escuchamos a Cristo expresar sus emociones, estamos escuchando el corazón de Dios. Amén. Amén. Y cuando Jesucristo nos manda una dirección, estamos escuchando a Dios dándonos una dirección para nuestras vidas. ¿Cierto? Amén. Muy bien, pues ya vimos 11 atributos que identifican a Jesucristo como Dios, ¿no? Como el mismo Padre le dice, oh Dios, tu cetro es cetro de equidad, ¿no? Muy bien, ahora, ¿por qué es soberano? Hablando de su señorío, ya vimos que es Dios. Y siendo Dios ¿qué cosa más grande puede haber, no? ¿Quién puede ser más señor que el mismo Dios, no? Pero vamos a ver qué significa soberano. En términos generales, cuando hablamos de la soberanía de Jesucristo, estamos hablando que Él tiene autoridad sobre todas las cosas tiene autoridad, y Él tiene control de lo que pasa, ¿no? En el mundo ha habido muchos reyes que han sido soberanos en su país, en su tierra, pero han sido olvidados y pasan unos y vienen otros y vienen otros. Sin embargo, Él es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, por toda la eternidad. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero Él siempre será, es y fue, ha sido siempre el Señor de señores, ¿no? Soberano de toda la creación. Él vive en la eternidad. Dice en Mateo 12:8, él dice, porque el Hijo del Hombre, a él le gustaba identificarse como el Hijo del Hombre, es Señor, aún del sábado. Había una ley, pero ¿quién es más grande? ¿La ley o el legislador? ¿La ley o el que hace la ley? ¿Quién es más grande? El legislador, ¿no? El legislador puede quitar y poner leyes. Él está por encima de la ley. Él es el legislador. Él es el que hace las leyes de toda la ciencia, física, química, matemáticas, biología, cualquier tipo de ley. Él las hace. Él es el legislador y por eso está encima. Él es el Señor del sábado, ¿no? Del sábado. Supera la autoridad de la ley. Si la ley ya es autoridad, él supera la autoridad. Por eso es soberano. Él juzga, dice Juan 5, 22, 23, porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo. Entonces, todos los hombres tenemos que reconocerle y todos dependemos de su juicio, absolutamente todos. Aunque no creamos o creamos, su poder alcanza a toda la persona, su influencia va a alcanzar a toda persona porque él
nos ha de juzgar, ¿verdad? Tiene derecho a juicio sobre nuestras vidas. Todo juicio ha sido entregado a Él, para que todos honren al Hijo como honran a su Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, todo juicio lo tiene Él, es soberano, ¿no? Hace leyes, Él es el legislador, hace que se cumplen y Él va a juzgar. ¿Amén? ¿Hay más soberanía que eso? No, es una posición suprema. ¿Amén, hermanos? Amén. Todos nosotros tenemos que confesar que Él es el Señor, que toda lengua confiese que es el Señor. Incluso los demonios que se encontraron con Él lo identificaron. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Él lo identificaban. Los demonios creen y tiemblan. El problema es que no obedecen. No obedecen. Creen y tiemblan, pero no obedecen. ¿No nos identificamos nosotros como demonios cuando no le obedecemos? Cuidado, ¿no? Por eso este aspecto del señorío de Cristo es fundamental, es básico. Los demonios creen. Tú puedes tener una profesión de fe verbal, como cualquier demonio, sí, sí, yo sí sé que tú eres el Hijo de Dios, pero ya me vas a atormentar. Filipenses 2, 11, 12 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí viene algo increíble, hermanos. Si creemos que Él es el Señor, que es Dios, que es omnipresente, omnipotente y que nos ve, Él sabe nuestros corazones. ¿Sabe si hacemos una profesión de fe nada más verbal? O si en nuestra intimidad, en lo oscuro, en lo secreto de nuestra casa, nosotros vivimos conforme a su señorío o no. Él sabe nuestros corazones. Si no le obedecemos, ¿dónde está que sea nuestro Señor? ¿Dónde? Sabe que somos hipócritas, ¿no? Que a lo mejor venimos a la iglesia, sí, yo soy cristiano y le cantamos, pero en tu casa, ¿dónde está la obediencia? Él es omnisciente. Sí, Él es el Señor, sí lo podemos reconocer, pero tenemos entonces que vivir es como una ley, ¿verdad? Aquí hay un gobierno, vivimos bajo una constitución, bajo leyes, y tenemos que cumplirlas. Y resulta curioso, ¿no? Si uno va, por ejemplo, si uno comete un delito y dice, mira, yo nada más robé una vez, ¿eso va a servirle al juez para dejarnos libres? Yo nomás robé una vez. Hay mucha gente que por comer roba en una tienda y está en la cárcel por comer cualquier cosa para alimentarse. Y está en la cárcel. Vale el decir, maté una vez y ya, pues, libérame. No soy un asesino serial, solo asesiné una vez. ¿Servirá? Pero hay un Dios que sí nos ve, ¿eh? Y todos tenemos que temblar ante eso. Hay un Dios que sí nos ve, que está presente. Todo tiempo, en todo lugar, sabe nuestras mentes, sabe nuestros corazones. Él sabe si de labios le honramos nada más. Entonces, eso es algo que hay que meditar profundamente. Juan 1, 9 a 13. Hace ratito cantamos este himno acerca de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Su creación, su iglesia. ¿Y quiénes son los suyos que no le reconocieron? Su pueblo, ¿verdad? Su pueblo judío no lo reconoció, hasta el día de hoy no lo reconoce. Y entonces, para los gentiles, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ya vimos su nombre, ¿verdad? Jesús, Cristo. Ya vimos qué significa. A los que creen en su nombre, pero creer es realmente, creo que Él es el Señor, es el Señor de mi vida, y me rindo ante Él y lo que Él me diga. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Toda la salvación, como hemos visto, es a través de Dios. Él es el que hace la obra, ¿no? Toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, nos lleva al arrepentimiento y hace que vayamos en obediencia. Él es, no es por nuestras obras que somos salvos, no. Más bien es si Él ya está en nosotros, nuevas criaturas somos, ¿no? O sea, podemos entonces vivir en obediencias porque se nos ha dado el poder, nos ha dado el Espíritu Santo con su gracia para que podamos ser obedientes. Y entonces sí, que Él sea el Señor de nuestras vidas, ¿no? Él tiene todo el derecho, tiene todo el poder de exigir obediencia. ¿O quién más puede exigir de nosotros obediencia? ¿Quién más? Solamente Él, ¿verdad? Y Él es la luz que nos dice por dónde es correcto que vayamos, por dónde conviene andar. Y solamente así nos puede salvar de nuestros pecados, con su dirección. Número 3, Jesús es el Salvador. ¿De qué nos salva? De nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Esto es arrepentimiento, ¿no? Morir al pecado y vivir para la justicia. Recordamos, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 6:23, que todos, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos. No hay una sola persona que no haya pecado y que merecemos la muerte, ¿no? Entonces, él sufre el castigo por nosotros. Él muere con el mayor tormento, mayor sufrimiento que un hombre puede tener por nosotros. Y nosotros podemos entonces seguir haciendo lo que le causó la muerte. Podemos seguir viviendo en rebeldía, podemos seguir deleitándonos en el pecado. Una y otra vez Él nos llama al arrepentimiento, ¿no? Y es un tema que hemos tratado anteriormente, pero básicamente no tenemos permiso para burlarnos de Él y estarlo crucificando cada día, ¿verdad? Cometiendo pecados al fin que Él nos va a perdonar. No, eso no es gracia. La gracia que el Señor nos da es para poder vivir en obediencia, no es gracia para poder pecar. Amén, hermanos. A eso vino, ese es el centro. Lo vimos en su nombre, ¿verdad? Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Nos salva del infierno, nos salva de la ira. Dice Romanos 5:8-9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, del infierno. Es nuestro salvador de nuestros pecados, es nuestro salvador del infierno. Él es el camino que nos lleva al cielo, Él es la puerta que nos abre la entrada, ¿verdad? A ese cielo. En Él podemos tener paz con Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuál fue la evidencia de que todo lo que dijo era cierto?
su resurrección. Vence a la muerte y cumple sus palabras. Romanos 1:4. Fue declarado hijo de Dios, como todo el mundo sabía, como él afirmaba, con el poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Su resurrección es la prueba de su verdad, la prueba de quién es, que vuelve, ¿verdad?, de la muerte a la vida. Y es Señor, ya era Señor en la cruz, era Señor antes de morir y Señor confirmado en su resurrección. Realmente el punto central dentro de nuestra fe como cristianos es su resurrección. Si Él no hubiese resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana, porque dijo que iba a hacer algo y no lo cumplió. Sin embargo, Él vence a la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Cómo Dios, al ver su humildad, el Padre, cuando el Padre ve la humildad y la obediencia de Cristo, ¿dónde lo pone? ¿Cuál es la respuesta del Padre ante la obediencia de su Hijo, ante la humildad de su Hijo? Dice Filipenses 2:9-11. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Amén. Esa parte del señorío de Cristo tenemos que entenderla muy bien, hermano. Es fundamental para la salvación. No demos un evangelio incompleto, no nada más es Salvador. Por sobre todas las cosas es Señor, y debemos de vivir con ese Señor en nuestra vida, ¿no? Reconociéndole con nuestros actos, con ese fruto de que Él es el Señor, realmente. Cuando nosotros en nuestra vida seamos testimonio de que Él es Señor, entonces sí, tus palabras están respaldadas por tus acciones, por tus obras, no salvo por obras, pero es evidencia de que tienes un Señor, ¿no? Dice Juan 1:12 más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, nosotros no le hacemos Señor, Él ya es Señor. Nosotros no le hacemos Señor, Dios le hizo el Señor. Nosotros solamente tenemos que aceptarlo, reconocerlo y ser francos y doblar rodilla delante de Él y ir en obediencia, ¿verdad? La salvación es para que los que reciben su nombre completo, Señor y Salvador. Amén, hermanos. La salvación viene en conjunto, no tenemos un Dios dividido, no podemos dar un evangelio mutilado, tenemos que dar un evangelio completo, completo, Señor y Salvador. Y si no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Él no puede salvar a alguien que no le obedece. Y Dios nos pone pruebas. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué dices? ¿Qué haces? Él va a separar a las cabras de las ovejas, ángeles. A ver, no se sometió a mi autoridad, no me conoció. No es un conocer externo, es un conocer interno. Y le conoceremos, ¿verdad? Entonces, conoceréis la verdad, me conocerán y serán libres. ¿De qué? Del pecado. Lo vimos, hermano. Él es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Pues muy bien, amados hermanos, este tema fundamental es muy importante que lo vayamos meditando, que vayamos avanzando en arrepentimiento, que vayamos avanzando en entendimiento de la palabra, que vayamos conformándonos a esa forma que Él nos ha enseñado de vida. Dice Mateo 7:21, no todo, esta es una advertencia, un señalamiento. ¿Ha mentido Cristo? ¿Dice palabras ociosas?
Dice palabras que, ¿quién sabe? Para mí no me hablaron. Aquí se las dijiste, ¿quién sabe? Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, vamos a decirlo juntos, hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Es el Señor de nuestra vida o no es nuestro Salvador? No tenemos un Dios dividido. No hay un evangelio mutilado. Es un Dios con atributos. No podemos nada más. Me gustas como Salvador, sí. ¿Cuántos hermanos, entre comillas? No, sí, la música cristiana me gusta. No, sí, Dios, buena onda, ¿no? Jesús, buena onda. Amor y paz, ¿no? O sea, buena onda. Me agrada, me cae bien, me agrada. Son simpatizantes, son admiradores, ¿no? No, Jesucristo murió, ¿verdad? Murió por mí. Gracias, gracias. No nada más es esa parte, no nada más es Salvador, es Señor. Y Señor significa que si te dice, arrepiéntete, te da opción de que sigas en el pecado cómodo. Estos días, hermanos, que nos sirvan para hacer un examen. Cada quien está a cuentas con su Dios. En la iglesia se podrán leer sus preceptos, pero cada quien tiene que rendir cuentas a su Señor, sea que lo reconozca o no. Y este tiempo que se nos da, que sea un tiempo de reflexión, de análisis, Señor, perdona. Señor, no había comprendido, no había entendido lo que es un requisito esencial, rendirme a ti. Él lo dice, lo hemos estudiado, ¿verdad? En las escuelas dominicales lo hemos visto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Aquel que no renuncia a padre, aquel que no odia a padre o madre más que a mí o hermano, hijo, hija, incluso a sí mismo más que a mí, no puede ser mi discípulo. Él era radical y lo decía a las multitudes y hablaba con las multitudes y las multitudes lo dejaban y lo abandonaban las multitudes, porque ya cuando se trataba de dar todo, es gratis, pero te cuesta todo, que tienes que morir a ti, renunciar a ti, a tus deseos y entregarte a Él es un cambio. Cambias la porquería que soy por la excelencia que es Él. ¡Wow! ¿No? Yo no soy nada, yo soy basura. Absolutamente de la basura me sacó el Señor. Soy basura, hermano. Desecho, despojo, vergüenza. Soy eso. No cambiaríamos la basura por la excelencia. ¿Por qué aferrarnos a nosotros mismos? Una vida de fracaso, de dolor, no es suficiente. ¿Haberlo visto? Yo lo he visto, hermano. Entonces, pues, hermanos, estamos invitados el día de hoy a entender muy bien lo que es ese Dios con sus atributos y que tiene que ser el Señor de nuestra vida, para que entonces seamos sus discípulos y podamos, como aquí dice su palabra, estar con Él en la eternidad. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a